Mi madre me miró a los ojos a través del teléfono y me dijo que no era mi sirvienta. No hubo vacilación ni calidez, solo una hoja afilada cortando el cordón con la única persona que yo pensaba que era su mundo, mi hija. Mientras Vivian estuvo sentada, temblando en la acera frente a su colegio durante 2 eternas horas, mis padres simplemente siguieron con su tarde. Para ellos, su terror era solo ruido de fondo. No grité, no supliqué, simplemente me quedé en silencio. Un silencio tan pesado que se sentía como piedra. 3 días después llegó el caos, pero antes de contarte qué pasó después, responde a esto. ¿Habrías mantenido la boca cerrada o te habrías marchado para siempre? Debería contarte quién era yo antes de que las grietas se convirtieran en cañones. Soy Sofía, 32 años, una madre soltera que ha pasado cada año de su vida adulta aprendiendo a mantenerse firme mientras el suelo se desploma bajo sus pies. En el trabajo me llaman fiable y tranquila. No se dan cuenta de que es una máscara que empecé a construir cuando era niña. Vivimos en un rincón tranquilo de la ciudad. Un lugar pequeño lleno de luces suaves y mantas gruesas. Es sencillo, pero seguro. Y la seguridad lo es todo cuando estás criando a una niña de 7 años como Vivian, que todavía cree que hay una red debajo cada vez que salta. Tiene mis ojos, pero gracias a Dios no tiene mi pasado. He luchado duro por eso. Baila en la cocina, canta desafinando y deja rastros de purpurina que nunca terminaré de limpiar. Quiero que se sienta protegida de formas en que yo nunca me sentí. Mis padres viven al otro lado de la ciudad, en una casa que siempre se siente 10 grados más fría que el aire exterior. Mi madre, Rose, lleva su orgullo como una armadura de hierro, afilada, brillante y dura. Al crecer me decía que yo era demasiado blanda, como si tener corazón fuera un defecto. Mi padre, Pete, aprendió hace mucho tiempo a mantener el agua en calma quedándose callado. Ha convertido ese silencio en un muro invisible. Sin embargo, lo intenté. Cada festivo, cada cumpleaños, cada domingo. Me presentaba incluso cuando dolía. Seguía esperando que ella cambiara, esperando que ser abuela derritiera el hielo en su interior. A veces sostenía a Vivian con una sonrisa tensa y rígida, y por un segundo veía a la familia que siempre quise. Pero bajo todo eso, las grietas crecían. Comentarios mordaces, desprecios. Trataba a mi hija como a una muñeca, no como a una persona. Lo enterré. Me dije a mí misma que mantener la paz era lo mismo que el amor. Entonces llegó aquella tarde de invierno. La llamada del colegio, la fiebre de Vivian, el pánico creciente. Y la voz de mi madre, plana, fría y definitiva, cortando el ruido de mi oficina como si hubiera estado esperando años para atacar. No solo me rompió el corazón, finalmente me mostró lo que ya estaba muerto. El aire no solo se volvió frío ese día, se volvió honesto. Para cuando llegué al colegio, el daño estaba grabado en la forma en que mi hija ni siquiera intentó correr hacia mí. El personal del colegio nunca debería haber dejado a una niña enferma fuera, pero eso no cambiaba la escena. Vivian era una pequeña bola de miseria en un banco de piedra dura, aferrada a su mochila como si fuera un escudo contra el viento. Su aliento salía en varadas blancas y su cara estaba roja por el frío. Cuando levantó la vista, no saltó a mis brazos como de costumbre, simplemente se puso de pie, moviéndose como si sus huesos estuvieran cansados, y susurró: ¿podemos irnos a casa? Algo dentro de mí se cerró de golpe. No fue ruidoso, pero fue pesado. Esa noche, después de acostarla con una bebida caliente y todas las mantas de la casa, reproduje el día una y otra vez. El tono clínico de mi madre, la forma en que colgó antes de que yo pudiera siquiera explicar la emergencia. La recepcionista del colegio disculpándose porque no tenían personal suficiente para vigilarla dentro. Quería estar enfadada con el mundo, pero este dolor le pertenecía a una sola mujer, Rose. Aún así, mi antiguo yo intentó contraatacar. No montes una escena, me dije. No empieces una guerra que no puedes ganar.
Había pasado toda mi vida siendo blanda cuando ella era cortante, pensando que la paz era un premio que podía ganar si sufría lo suficiente. Pasaron 3 días. Entonces el teléfono empezó a vibrar. Mensajes de voz de mi tía. Tu madre dice que necesita tu ayuda. ¿Qué está pasando? Luego, un mensaje de Marta, la amiga más antigua de mi madre. Rose está intentando localizarte. ¿Ha pasado algo? Finalmente, mi padre, con voz agotada, tu madre está alterada. Solo devuélvele la llamada, ¿vale? Ni uno solo de ellos preguntó por Vivian. Ni uno. Para entonces, yo vivía en una extraña y tranquila burbuja. No estaba en silencio para herirlos. Simplemente no me quedaban palabras que desperdiciar. Pero la ruptura real no ocurrió por una llamada telefónica. Ocurrió más tarde esa semana en el gran supermercado cerca de su barrio. Vivian necesitaba materiales para un proyecto escolar y paramos allí de camino a una merienda en casa de la hija de Marta. Estábamos en medio del pasillo cuando escuché esa voz. Sofía. No fue cariñosa, fue simplemente de sorpresa. Vivian se giró primero, esbozó una sonrisa educada y diminuta, nada que ver con las sonrisas grandes y desordenadas que solía darle a su abuela. Drew se inclinó con los brazos abiertos, pero Vivian no se movió. Simplemente miró la caja de mezcla para pasteles en su mano y me preguntó si podía llevársela de pepitas de chocolate en su lugar. Mi madre se levantó lentamente, su rostro resquebrajándose por primera vez en mi vida. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó. Vamos a una fiesta de repostería, dije, en casa de Marta. La forma en que su rostro se puso pálido me dijo que finalmente lo sentía. Sentía la brecha, sentía el silencio, y por primera vez yo no sentí la necesidad de arreglarlo. Mi madre parpadeó como si yo estuviera hablando un idioma que nunca había oído. ¿En casa de Marta? ¿Por qué ibas a ir allí? Su voz recuperó ese viejo tono afilado, el que usaba para mantenerme pequeña y en mi sitio. Era un tono destinado a hacerme pedir perdón, a hacerme retroceder a los roles que habíamos interpretado durante 30 años. Pero la niña que vivía para complacerla se había ido. No le debía ni una sola explicación. Me quedé callada. Ella forzó una sonrisa falsa y tensa. Bueno, podría acompañaros. Hace tiempo que no veo a mi niña. En el pasado yo habría balbuceado una excusa o habría intentado que funcionara para mantenerla feliz. Pero la madre que vio a su hija tiritar en un banco de cemento no tenía lugar para los quizás. No, dije. Fue la palabra más simple que jamás había pronunciado. No estás invitada. La sangre se retiró de su rostro. Fue como ver el impacto de un golpe físico. Se acercó más y su pesado perfume llenó el espacio entre nosotras. Sofía, esto es una tontería. ¿Sigues enfadada por lo del colegio? Te dije que estaba ocupada. Ya sabes cómo te pones. Siempre sacas las cosas de quicio. ¿Por qué alargas esto? Ocupada, exagerando, alargándolo. El mismo guión que había leído desde que yo era pequeña. La ignoré y me arrodillé junto a Divian, que estaba ocupada eligiendo entre 2 botes de fideos de azúcar como si el aire a nuestro alrededor no se estuviera congelando. ¿Lista para irnos, cariño?, pregunté. Ella asintió, puso su elección en la cesta y me tomó de la mano. Pasamos justo por delante de Rose sin mirarla por segunda vez. Esa noche, mi teléfono era un cementerio de llamadas perdidas. Una era desagradable, otra sonaba confundida, una estaba llena de lágrimas falsas y otra era mi padre suplicando ver a la niña. No las escuché 2 veces. No escribí ni una sola palabra de vuelta. Ese silencio que ella había usado como arma contra mí toda mi vida, ahora era mío. Pasó una semana. Mi padre envió un mensaje de texto, no preguntando cómo estábamos, sino diciéndome cómo comportarme. Ya has dejado claro tu punto de vista. Tu madre está destrozada. ¿Qué quieres de ella? Él no lo entendía. Esto no era dejar claro un punto de vista. Esto era trazar una frontera. Entonces llegó la carta. Era un papel grueso y elegante, del tipo que solo usan cuando quieren parecer importantes. Dentro había una nota legal.
Mis padres habían cambiado su testamento. Yo estaba fuera. Mi prima Rachel, que una vez le dijo a Vivian que dejara de ser dramática por llorar, era ahora la encargada de todo. Era una lanza destinada a hacerme sangrar. En lugar de eso, no sentí nada más que ligereza. Puse la carta en la encimera y no derramé ni una lágrima. ¿Querían ser extraños? Perfecto. Les di exactamente lo que pedían. Pero mientras el viento de invierno arreciaba, supe que la verdadera prueba aún no había llegado. A finales de febrero, el silencio ya no era un peso, era un escudo. El aire todavía olía a tormenta pasada, pero por primera vez finalmente podía respirar sin consultar el pronóstico del tiempo. Mi teléfono se había quedado casi a oscuras. No más vibraciones constantes, solo el ocasional mensaje de chantaje emocional de mi padre o un frío memorándum de Rachel sobre una actualización familiar que no me había molestado en leer. Dejé de arreglar cosas que no me correspondía romper, y en esa quietud Vivian creció. No preguntó por su abuela ni por qué nuestros domingos estaban de repente libres. Simplemente se movía por nuestro apartamento con una fuerza nueva y tranquila, como si finalmente hubiera aprendido que el amor no debería dejarte temblando de frío. Entonces, un jueves noche helado, el cielo finalmente se abrió. Era casi medianoche cuando la pantalla iluminó la habitación. Sentí una extraña sensación de rendición, no de miedo. Dejé que sonara, 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente lo miré, mi padre había dejado un mensaje. Se ha ido la luz. Tu madre se ha caído en el hielo. El coche está atascado en la nieve. ¿Puedes venir? Podía ver toda la escena. La entrada que ella era demasiado orgullosa para salar. Los escalones del porche a los que creía que podía mandar como me mandaba a mí. Y ella, Rose, enfurecida porque el universo no obedecía sus reglas. La antigua versión de mí, la niña pequeña que pasó décadas intentando ganarse un buen trabajo, sintió un estremecimiento físico. Pero entonces vi la otra imagen. Vivian en aquel banco. Una niña de 7 años abrazando su mochila para mantenerse caliente, esperando a una abuela que no quería ser molestada. Escribí una palabra. No. Puse el teléfono boca abajo y dormí como una persona que finalmente ha soltado una maleta pesada. Por la mañana, el sol estaba frío pero brillante. 7 llamadas más. 2 mensajes de voz frenéticos. No les di a reproducir. Llamé a Marta en su lugar y le pregunté si quería llevar a Vivian al museo. Dijo que sí al instante. Esa era Marta, fiable y suave, el polo opuesto de los bordes afilados con los que crecí. Pasamos el día en una burbuja de risas, viendo a Vivian correr por las exposiciones y comiendo tortitas en una cafetería que olía a sirope y a paz. Vivian no preguntó ni una vez dónde estaban mis padres. La siguiente oleada llegó a través de Rachel. Llamó esa tarde, sonando como si estuviera sermoneando a un niño. Tu madre se ha roto la muñeca. Tu padre tiene la espalda destrozada. Llevan 2 días a oscuras. ¿No crees que es hora de ser la persona más madura? Casi me río. Estoy siendo la persona más madura, dije. Por eso estoy protegiendo a Vivian de esto. Ella balbuceó, intentando encontrar una respuesta, pero terminé la llamada. Al día siguiente llegó un correo electrónico. Era una disculpa larga y desordenada que nunca llegaba a usar la palabra perdón. Era el tipo de cosa que Rose escribía cuando estaba perdiendo, no cuando estaba aprendiendo. Pues echo de menos a las dos. Las familias deberían permanecer unidas. Ni una sola mención al colegio, ni una sola palabra sobre Vivian esperando en el frío. Cerré la pestaña y volví a mi vida. A principios de marzo, la ciudad estaba atenazada por una fina capa de hielo. Las carreteras brillaban como el cristal, frías e implacables. Pero dentro de nuestro coche hacía calor. Abrigué a Vivian con su abrigo más grueso y condujimos a un pueblo a 1 hora de distancia para una feria de artesanía. Me apretaba la mano con fuerza mientras buscábamos hilos de colores. Al volver, Marta señaló un SUV oscuro en el arcén de la autopista, con los intermitentes de emergencia parpadeando en la luz gris. Reduje la velocidad,
A través de la escarcha en el cristal, los vi. Mi padre estaba desplomado sobre el volante, con aspecto cansado. Mi madre estaba en el asiento del pasajero, con la muñeca en cabestrillo, el rostro pálido y hundido. Parecían diminutos. Por primera vez en mi vida, no parecían gigantes. Parecían personas a las que el mundo finalmente había dejado de escuchar. La niña pequeña dentro de mí quiso detenerse, pero entonces me miré en el espejo. Vivian estaba en el asiento trasero, tarareando para sí misma mientras trenzaba su hilo nuevo, completamente en paz. Pisé el acelerador. Cuando llegamos a casa, el apartamento se sentía como un santuario. El sonido del calentador zumbando y el tintineo de los tenedores contra los platos se sentían como una vida que yo había construido con mis propias manos. No sentía que hubiera ganado una guerra. Simplemente me sentía acabada. Esa noche, mientras acostaba a Vivian, me enseñó un dibujo. Una casita rosa con 3 personas, yo, ella y Marta. Ella estaba en el medio, agarrada de nuestras manos. ¿Puedo ponerlo en la nevera?, preguntó. Luego hizo una pausa. Mamá, ¿todavía tengo abuela? No era una pregunta triste. Era solo una niña intentando entender dónde iban las piezas que faltaban del puzzle. Sí, dije suavemente, pero las cosas están difíciles ahora. Ella asintió, con una sabiduría impropia de su edad. Quizás se le olvidó cómo ser simpática. Después de que se durmiera, me quedé mirando ese dibujo hasta que se me nubló la vista. Me di cuenta de que Vivian tenía su propio corazón, su propia historia, y quizá no estaba lista para cerrar el libro de la forma en que yo me había visto obligada a hacerlo. Cogí mi teléfono. No pedí perdón. No puse condiciones. Simplemente envié un mensaje de texto. ¿Quieres verla el próximo fin de semana? Rose respondió en 3 minutos. Sí. Nos reunimos en un parque, terreno neutral. Mis padres se sentaron en un banco, pareciendo invitados que no estaban seguros de si tenían permiso para sentarse. Vivian se acercó lentamente, me miró buscando mi aprobación con la cabeza y luego saludó. Entonces hizo la pregunta que rompió el hielo. Abuela, ¿me empujas en el columpio? Mi madre parecía atónita. Me miró y yo asentí. Caminó hacia ese columpio como si el suelo pudiera desvanecerse. Usando su mano buena, la empujó suavemente, con cuidado, como si tuviera miedo de que Vivian se esfumara si empujaba demasiado fuerte. Ese silencio ya no era un arma, era solo espacio. No fue un final perfecto. No estamos arreglados, pero los bordes afilados se han redondeado. Finalmente me di cuenta de que mi poder no venía de devolverles el daño, venía de mantener a Vivian a salvo. No estamos reconstruyendo la vieja familia, estamos construyendo una nueva, sostenida por reglas en lugar de por miedo. Y mientras los observaba en los columpios, me di cuenta de que, por primera vez, el futuro no parecía una tormenta, parecía un comienzo. Dale al botón de suscribirse y dale a me gusta al vídeo para más.